Saludos mis amados, Dios me los bendiga. Hoy les invito a que se queden conmigo aquí para escuchar esta hermosa palabra y aprendamos a través de estos relatos bíblicos cómo nosotros debemos reaccionar, responder ante situaciones que no comprendemos, que nos llegan, sean buenas o no tan buenas. En este caso, son noticias buenas, pero que a la misma vez provocan confusión, despiertan dudas, preguntas, y es importante que las sepamos canalizar, expresar ante el Dios de los cielos. Aquí tenemos en Lucas, en el capítulo 1, al sacerdote Zacarías con su esposa Elizabeth. Zacarías ejerció el sacerdocio en los tiempos en que gobernaba Herodes, rey de Judea. Dice la Escritura que ambos tenían una conducta intachable delante de Dios y cumplían con todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero este matrimonio nunca pudo tener hijos porque su esposa Elizabeth era estéril y en este tiempo de este relato ya eran ancianos. Sucede que a Zacarías le toca por sorteo ofrecer en el santuario del Señor el incienso, conforme a lo que estipulaba la ley. Las personas entonces se quedaron fuera orando por el sacerdote y también para que Dios que las recibiera. En fin, que estaban en una expectativa, porque era un momento muy importante y también peligroso. De repente, dice la Escritura que mientras Zacarías estaba ofreciendo el incienso, aparece un ángel y le dice que no tuviera miedo, porque él al verlo se asombró. Y le comparte una muy buena noticia. Escúchame, una muy buena noticia. Zacarías, concebirá tu esposa un hijo tuyo. Qué interesante, un hijo tuyo. O sea, que ya de entrada tenemos claro que va a ser una concepción no como la de María, que fue una concepción sobrenatural con un nacimiento natural. En este caso, Elizabeth y Zacarías iban a tener un hijo de manera natural, o sea, teniendo relaciones entre ellos. Lo sobrenatural aquí sería entonces que ella, a pesar de ser estéril, iba a poder concebir, y lo otro, que a pesar de que eran ancianos, podrían hacerlo. Ese es el toque sobrenatural. Pero lo natural es que ellos tendrían intimidad, cosa que no sucede en el relato que vamos a ver más adelante en el caso de María. Entonces seguimos, dice que esta noticia los va a llenar de mucha alegría y felicidad, y muchas personas se van a alegrar por el nacimiento de ese niño, porque será muy grande y será muy importante a los ojos del Señor. Y sigue explicándole y hablándole acerca de su hijo. Ante esta revelación, ante esta gran noticia, ¿cómo responde Zacarías? Esto no tiene sentido para mí, porque mi esposa y yo somos ancianos. Ubíquese ahí. Esto, yo me imagino desde cuando Zacarías y su esposa, cuántos años estuvieron anhelando que esta noticia hubiese llegado, que este evento se hubiese dado.
Como tú tal vez o como me pasa a mí también muchas veces, anhelamos algo, lo soñamos, hasta Dios nos los ha prometido y pasan tantos y tantos años que pareciera que el texto da a entender que ellos se olvidaron ya de esa petición. Y mira, nosotros estamos ya viejos. Se resignaron. Tenían que haber sufrido mucho, especialmente la esposa, porque una mujer estéril en aquel tiempo, aquello era una tragedia. Era de mucha humillación, de mucha vergüenza. Así que ellos tuvieron que haber atravesado muchos años de dolor, muchos años esperando lo que nunca llegó. Y qué lindo que a pesar de eso permanecieron fieles, porque allí estaban en el templo, él ejerciendo el sacerdocio. Dice que a pesar de eso, porque lo leemos entre líneas, ¿verdad? Algo que se anhelaba no llegó, pero a pesar de eso permanecieron fieles. Qué hermoso que podemos aprender esto de esta pareja como cristianos, porque muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos y nos descuidamos espiritualmente porque no llegó lo que yo esperaba. Esto no era como yo lo pensé. Y como nuestra fe tiene que ser probada y pasada por el fuego, todos pasaremos por ese proceso de trato de Dios, porque Dios es un Dios de perfección. Y ahí yo me imagino esta pareja, tantos años esperando lo que no llegó, se olvidaron. Como muchas veces nosotros cogemos peticiones y las echamos para un lado al ver que los años pasan y nada sucede. Pero es que Dios es maravilloso. Hay muchas cosas que nosotros echamos para el lado, pero Dios no. Cuando Dios nos promete algo, cuando Dios lo ha determinado, aunque lo echemos para un lado, Él sigue con su proyecto, porque Él es un Dios soberano. Y Él conoce nuestra fragilidad humana, nuestra debilidad. Muy bien dice la palabra, Dios no se olvida de lo que somos y cómo somos, muy frágiles. Esto no tiene sentido para mí, dijo Zacarías. ¿Por qué habrá dicho eso ante una noticia tan maravillosa? No tan solo que iban a concebir un hijo, sino que Dios iba a usar a ese hijo de manera muy especial. O sea, no le estaba dando cualquier hijo. Era un hijo que venía con propósito de Dios, porque cada hijo viene con un propósito de Dios. Porque mi esposa y yo somos ya ancianos. A esta etapa de mi vida, en esta etapa, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya no tiene sentido. Ya yo me he preparado para morir. Ya no hay esperanza, ya no hay fuerzas. Han pasado demasiados años y cuando uno mira hacia atrás, cuando uno sí creía que podía ser posible, uno tenía fuerzas para orar, uno seguía creyendo ahí, por encima de lo que dijeran, por lo que encima de lo que uno viera, uno seguía batallando. Pero al pasar los años, esa fuerza se va disipando, el anhelo se va esfumando y ya no hay interés. Y toda esa ilusión se convierte prácticamente en amargura.
lamentando lo que pudo ser que nunca fue, y ahora tú vienes a decirme que puede ser. ¿Ya para qué? ¿Cuántas vidas en esta hora me están escuchando y están identificándose con lo que yo le digo? Tal vez tú eres uno de esos. ¿Ya para qué? ¿Para qué? Ya es tarde. No tiene sentido para mí que Dios venga ahora a responder a algo que yo le pedí hace años. ¿Para qué? Y te dije al principio, cuídate. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque la amargura nos hace llevar a una dimensión tal que terminamos hablando de una manera que hasta nosotros nos asombramos. Yo me imagino cuando Zacarías dijo eso. Ese no pudo haber sido el mismo hombre que muchos años atrás esperaba que Dios se moviera a misericordia y su hija y su esposa pudiera concebir. Era otro. ¿Qué lo cambió? ¿Qué lo transformó? Tú eras tal vez otra persona, con más alegría, con más gozo, con más anhelo, esperando. Ahora no te importa. No te importa lo que te digan. ¿Ya para qué? Eso no tiene sentido ya para mí. Ya no me interesa. En un tiempo sí lo deseaba y lo anhelaba. Y hasta le creía a Dios. Ya no creo ni que Dios sea capaz de eso. En este punto fue que llegó Zacarías. Escúchame bien. A este punto, porque es que la amargura y el dolor nos lleva a este punto muchas veces. ¿Y sabes qué? Escúchame, no te sientas mal. Porque es que el amor de Dios y la misericordia de Dios jamás la vamos a comprender. Dios trascendió a eso. Y por encima de la amargura que nos lleva a la duda y a la incredulidad, Dios obró el milagro. Pero le quiso dar una lección a Zacarías. Y fíjate, él no se había apartado, que como tal vez tú te has apartado por causa de lo que no llegó que tú esperabas. Él se quedó, él permaneció, como tal vez hay muchas personas dentro de los templos, ahí fieles sirviendo, con conductas intachables. Permita el Señor y sean muchos, pero con dolor, por las cosas que todavía no suceden, por las cosas que siguen viendo, que le siguen diciendo, eso no es posible. Pero trascienden y le siguen sirviendo al Señor. Porque es que la palabra de Dios es maravillosa y siempre trae consuelo. Zacarías no entendía, como ni tú ni yo muchas veces entendemos, lo que quiere hacer Dios. Dice en Isaías 55, del 8 al 9. Yo no pienso, dice el Señor, como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima
de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. Dios no piensa como tú piensas ni como yo pienso. Los planes de Dios no son los mismos que tú ni los míos. O sea, nosotros comenzamos a hacer planes, nos ponemos ilusiones, contamos con cosas, nos metemos cosas en la mente y las unimos con palabras que también Dios nos ha dado y hacemos todo un castillo. Y entre verdades e ilusiones nos quedamos ahí expectantes, esperando que Dios responda a nuestras oraciones. Y los años pasan. Y Dios que es soberano. Y Dios que sabe lo que realmente necesitamos. Y algo muy importante, mis amados, que tenemos que entender. Nosotros hemos sido llamados para glorificar a Dios con nuestras vidas. Pablo le pedía a Dios un milagro, una respuesta. La esperaba y la esperaba. Y Dios le dijo, ¿sabes, Pablo? Tú sabes lo que es que tú necesitas. Tú no necesitas eso. Lo que tú me estás pidiendo, tú no lo necesitas. Tal vez lo que tú le estás pidiendo a Dios, que me estás escuchando, no es lo que tú necesitas. No es lo que te conviene. Aunque tú lo anheles. ¿Lo puedes entender, mi amor? Puedes confiar que Dios te ama y que quiere cuidarte. Y que si te concede eso, no va a ser para bien. Dios le dijo, Pablo, eso que tú me estás pidiendo no te conviene. Yo tengo otra cosa mejor para ti. Bástate mi gracia. Confórmate con que yo voy a estar contigo ahí. Confórmate, confía. Que yo te voy a dar todo lo que tú necesites para que sigas adelante. Y lo mejor, te vas a sentir mucho mejor. Me lo vas a agradecer algún día. Aunque hoy no lo entiendas. Zacarías es en este tiempo que yo planifiqué que vendría conforme a las profecías. No era en tu tiempo, era en el mío. Y muchas veces nos llenamos de amargura porque queremos las cosas en nuestro tiempo conforme a los deseos de nuestro corazón. Y no logramos comprender que nuestra vida ha sido separada para que Dios se glorifique a través de ella. Y no para que seamos nosotros glorificados. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora que estoy tan cansado y viejo? ¿Por qué ahora que se me han ido los mejores años? ¿Por qué? Esto no tiene sentido para mí. ¿Qué no tiene sentido para ti en este momento en tu vida? Tal vez hay cosas que no son como la situación de Zacarías en tu vida. Porque en esta situación particular, Dios tenía un plan. Dios tenía un tiempo. Era el kairos de Dios, no el tiempo de Zacarías en el que sería. Pero tal vez hay cosas que se echaron a perder en el camino por causa de tu incredulidad, de tu desobediencia. Pero aún así hay esperanza para ti.
si sales de la amargura, porque la amargura no nos permite reconciliarnos con Dios. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel. O sea, no era cualquier ángel, hermano. Gabriel. Siempre estoy en la presencia de Dios. Mi alma alaba a Jesús. Y fui enviado para anunciarte estas buenas noticias. O sea, Dios no envió a cualquier ángel. No. Ahora quedarás mudo por no creer en mis palabras. Y no podrás hablar hasta que nazca tu hijo Juan. Pero todo se cumplirá exactamente como te dije en el tiempo de Dios. Y qué azaroso. Tendrás consecuencias por no haberme creído. Enfrentarás consecuencias por causa de tu dureza. Pero lo que yo declaré para tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir conforme a como yo lo declaré y lo determiné. Pero vas a enfrentar consecuencias. Y Dios hoy está hablando a muchas vidas que están en esta condición como Zacarías. Perdieron la esperanza. Esto no tiene ya sentido para mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no pudo hacer antes? ¿Por qué no pudo haber sido como yo te pedí, Señor? ¿Por qué? Y en lugar de abrir tu corazón, porque con Dios se puede hablar. Claro que sí. Y cuando nos acercamos a Dios, pues dice la palabra que el que se acerca a Dios, creyendo que Él existe, que lo busca porque realmente tiene su esperanza en Dios, y abre su corazón, como lo hizo Jesús en Getsemaní. Padre, yo quisiera esto. Yo te voy a hablar de lo que yo quiero, en esa actitud de humildad y no de rebelión. Pero Señor, como yo sé que tú eres más sabio que yo, que se cumpla tu voluntad y no la mía. ¿Ves que podemos hablar con Dios? Pero cuando caemos en rebelión, en amargura, entramos en incredulidad. Y comenzamos a hablar lo que no es. Y ahí le damos lugar al enemigo muchas veces. Y terminamos hablando de manera ofensiva ante Dios. Y eso trae consecuencias. Y más después de un largo trato de Dios para tu vida, donde ya tu corazón se convirtió en un corazón totalmente obstinado. Y Zacarías, esto no tiene sentido para mí. No lo tiene. Él era sacerdote. Y al que más se le da, más se le exige. Era sacerdote. Sí, oficiaba muy bien como sacerdote. Servía muy bien, pero ¿sabe qué? Había amargura en su corazón. Hay pecados internos que Dios guarda que el hombre guarda en el corazón, que solo Dios los conoce. Y cuando viene este tipo de prueba, que nuestra fe pasa por el fuego, sale a la luz lo que realmente tenemos dentro. Dios no nos rechaza, pero nos va a purificar y nos va a santificar más.
No tiene sentido. Un hombre que estaba ante la mismísima presencia de Dios, ocupando un servicio de privilegio, porque no todo el mundo podía oficiar en el santuario. Y aunque era el sumo sacerdote, el único que tenía acceso al lugar santísimo, y ellos al lugar santo, como quiera, había presencia de Dios. Era un servicio privilegiado. Y aún así, ante aquella presencia, salió la verdad que había en Zacarías. ¿Cuál fue el castigo? Quedó mudo. Mudo. Yo después meditaba en la vida de Zacarías al ver que Dios le dio fuerzas en su vejez para tener relaciones con su esposa. Le dio deseo, porque conocemos cómo es el cuerpo humano y cómo funciona. Y cómo después, en la vejez, los procesos hormonales y todo lo demás, cómo influye en el área sexual, de la fuerza vital, todo eso. Dios le dio fuerzas a él para poder tener relaciones con ella y a ella, con su poder, le ayudó a tener hijos. En fin, luego yo me imagino a Zacarías cuando se enteró que la esposa estaba embarazada y él mudo sin poder hablar, sin poder contar. ¿Usted sabe lo que es? Sin poder contar esa maravillosa noticia, sin poder dar testimonio de la maravilla que ocurrió allí en el santuario, de lo que Dios le habló. Callado, no podía hablar. Y él viendo la maravilla de Dios delante de sus ojos, cómo iba mes tras mes ese vientre creciendo, 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 y él no podía hablar nada. Consecuencias. Consecuencias. Yo me imagino Moisés, cuando Dios le dijo no vas a entrar, no me creíste, no me honraste, viendo aquella belleza. Muchos de los israelitas muriendo en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida porque no creyeron. Consecuencias. Qué vergüenza para Zacarías. Qué vergüenza para muchos que no creen en el proyecto de Dios, para su vida, en su matrimonio, en el ministerio, en la iglesia, y ver que Dios sigue hacia adelante a pesar de su incredulidad. Y no haber podido formar parte por incrédulos. ¡Qué vergüenza! Qué triste todo lo que se perdió en el camino de gozo y de alegría. Como dijo él, todo va a ser de gozo, de alegría. Y él sabiendo que no le creyó a Dios. Y para mayor golpe, ver que a pesar de que no le creyó a Dios, Dios cumplió lo que dijo. Para mayor quebrantamiento y dolor.
¿No te ha pasado muchas veces que Dios ha hablado? Tú no le has creído. Y luego sigues caminando por tu vida como si Dios nunca dijo nada. Y luego ves el obrar de Dios. ¿Y cómo te sientes? Nos ha pasado a todos. A todos. Nos acordamos de los días de rebelión, de los días de ira, de coraje, de pecado. Y a pesar de eso podemos seguir viendo cómo Dios continuó tratando con nuestras vidas y no nos abandonó. No nos abandonó. Y luego viene el dolor y el lamento. Señor, perdóname. Me doy cuenta que nunca me abandonaste, que nunca me dejaste, a pesar de que yo me retiré del camino, me descuidé, me enredé en el pecado. Tú no me dejaste. Y vienen estos lamentos. Esto no tiene sentido para mí ahora. Puede ser por lo que te acabo de decir, que tú mismo te quitaste del camino. Pero Dios no se quita del camino. Nos quitamos nosotros, pero ahí está Dios. Ese es el amor de Dios. No pudo. No pudo. ¿Qué le pasaría a Zacarías? Que no le pudo creer a Dios. ¿Qué te pasaría a ti? Que ya no le crees a Dios. Y ya esto no tiene sentido para ti. Y no quieres seguir. Más adelante encontramos el relato del nacimiento de Jesús. Y encontramos una experiencia parecida, pero ahora con María, donde el ángel también le dice: alégrate, María, eres muy amada y bendecida. El Señor está contigo. María quedó inquieta con aquellas palabras. Y él la tranquilizó y le dijo: no tengas miedo. Hallaste gracia ante Dios. Vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será muy importante. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su ancestro, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Y vamos a ver cómo respondió María ante esta noticia. ¿Cómo será eso? Ya que no he conocido íntimamente a ningún hombre. Fíjese que Zacarías dijo: ¿cómo sabré eso? En otras palabras, ¿cómo sabré que eso que tú me estás diciendo a mí va a pasar? Porque yo llevo muchos años esperando y no ha acontecido nada. Ahora yo quiero una evidencia. Yo quiero una señal. Cuando llegamos a ese punto, hermano, tenemos que cuidarnos. Nos hemos cansado de esperar y muchas veces caemos en ese lazo de incredulidad y de falta de fe. ¿Cómo sabré? Para yo creerte a ti, Ángel Gabriel, dime cómo es que Él lo va a hacer. Y eso va lento, hermano,
Porque uno comienza, pues, amén, lo creo, y sigue uno, ¿verdad? Pero al pasar los años, uno ni se da cuenta cómo es que uno cae en ese estado. Porque uno dice, pero ¿cómo va a ser si yo he creído en otros momentos y ahora me resisto a creer? Necesito estar bien seguro. ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré que Dios eso lo va a hacer? No el cómo lo hará, sino quiero saber si lo va a hacer. ¿Me estás entendiendo la diferencia? Quiero que la entiendas bien. Una cosa es yo decirle al ángel, ¿cómo voy a saber que lo que tú me estás diciendo se va a cumplir? Voy a parafrasear y voy a jugar aquí un poquito, ¿verdad? Para ubicarnos en diferentes experiencias que tal vez esté pasando sin salirme, ¿verdad? De la verdad del texto. ¿Cómo sabré que no voy a perder más el tiempo esperando porque llevo muchos años en esto? ¿Cómo sabré que Dios no me va a fallar? Porque muchos años estuve esperando y nunca me contestó. Y ahora es más difícil yo creerlo. Yo estoy casi por morirme. Dame una evidencia, dame una señal. Es de la única manera que yo voy a poder creer. Con una señal. Algo que me lo garantice. María le dice, mire María no tenía ni marido. Estaba desposada, simple y llanamente. La pregunta que hace María es una pregunta lógica, porque nosotros somos seres pensantes que razonamos. La que le hace María, ¿cómo será eso? Nada más como lo dice, es más suave. ¿Cómo será eso? Es como una pregunta, hasta suena bonita. Es una ingenuidad en medio de esa santidad hermosa. ¿Cómo será? Ella no dudó que Dios lo podía hacer, pero ella no entendía cómo, por qué. Porque no tenía, yo no conozco varón, yo no tengo relaciones sexuales, yo soy virgen. Y de la única manera que se puede concebir es teniendo relaciones en aquel tiempo, porque ahora se concibe de muchas maneras, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, donde la ciencia no había avanzado como hoy, pues de la única manera que había era que teniendo relaciones. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será? No cuestionó el poder de Dios. No lo cuestionó. Ok, yo creo que Él lo puede hacer. Amén. Pero ¿cómo será que lo va a hacer? Como una pregunta hasta curiosa. O sea, yo creo, esto es una maravilla, yo voy a ver cómo es que lo va a hacer porque yo no tengo idea. Ahí no hay ningún pecado. Ah, tranquilo. Porque somos personas de mente finita ante el poder de Dios. Ante el poder de Dios. ¿Cómo? Entonces, cuando usted le hace esa pregunta a Dios de esa manera, Él te va a responder bien bonito también. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Ay, qué lindo. Tranquila, María. El poder mío se va a encargar de esto. Él te va a cubrir. Y Él hará que tu vientre ahí va a tener a mi hijo. Se lo explico bien sencillito. Y ella le dijo, pues amén, aquí está tu sierva. Hágase conmigo tu voluntad. Ay, qué lindo. Y mire lo que le dijo el ángel, no fue cualquier cosa. Le dio una explicación
que también era para que va a venir el Espíritu Santo, que me va a cubrir y así yo voy a tener un bebé. ¿Verdad que? Pero María no tenía amargura. María no tenía problemas con Dios. Entonces, cuando nuestro corazón no tiene ese tipo de pecado oculto, que se esconden allá adentro, que los anidamos y nadie los ve, pero Dios los ve. Llega la hora de la prueba y sale la podredumbre que tenemos dentro, que por años hemos acumulado. Y Dios es tan lindo que quiere limpiarnos. Y lo que hace es el fuego sigue sacando toda esa escoria que venimos arrastrando por años. Aunque le sirvamos en el templo, Zacarías servía en el templo. Sí, pero tenía un asuntito ahí, ¿me entiende? María, una siervita de Dios, tranquilita. Tenía dudas como cualquier ser humano, preguntas como cualquier ser humano, pero no tenía conflictos con Dios. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con quién? ¿Cómo será eso? Por eso, dice Hebreos en el capítulo 11, y me llamó mucho la atención en este estudio que estaba haciendo, que dice, el que se acerca a Dios dice, debe saber que Dios existe. Es imposible, en efecto, pretender acercarse a Dios, pretender darle el debido culto a este Dios que es invisible y que habita una luz inaccesible, si no se sabe que existe como Dios personal, conociendo sus atributos invisibles por las cosas de la creación. Es más, es imposible acercarse a Dios tributándole el verdadero culto que a Él le agrada y pretender acercarse a Él en su reposo si no se cree que Él existe como Dios personal y como autor de ese culto con que quiere ser servido, lo cual supone creer que Él es el autor de la economía de la salud en que quiere ser servido. No se puede libre y racionalmente acudir a Él y apetecer de ese culto nuevo si no se acepta la verdad de que Él nos ha propuesto ese tipo de conocimiento. Por eso es que se debe creer que Dios existe como autor del orden natural para entonces yo poder acercarme a Él en el momento, como yo lo escribí aquí. Si yo puedo tener una relación personal, íntima, con el Dios sobrenatural y tengo una relación de comunión con Él, donde todas mis preguntas, todos mis conflictos los trabajo a través de esa relación que viene continua y diaria con Él, cuando viene la experiencia, me va a encontrar con un corazón limpio, con un corazón que no tiene amargura, porque en el momento de la crisis yo la hablé con Él y le hice mis preguntitas. Y entonces lo único que me va a salir es ¿pero cómo será eso? Porque es que yo, a la verdad, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Pero la mente mía tan finita no tiene la más remota idea de cómo es que tú lo vas a hacer.
pero voy a seguir para adelante porque yo sé que tú puedes hacerlo. Y me voy a quedar expectante, caminando y viendo cómo tú lo vas a hacer. ¿Ves la diferencia? Ahora, cuando traemos este tipo de amargura, de resentimientos, de enojos por respuestas que nunca llegaron, por cosas que no comprendemos y para nosotros ya no tiene sentido, y le cuestionamos a Dios, hay consecuencias. Y una de las más tristes, que se afecta nuestra relación con Dios. No podemos tener comunión con Dios. Al parecer, Zacarías servía en el templo. Pero en esa comunión íntima con Dios, esto no estaba resuelto. Este corazón no estaba preparado. No por haber preguntado, porque podemos preguntar. Fue de la manera en que preguntó, como para que el ángel lo castigara. Porque Dios al que tiene por hijo lo ama, lo corrige y lo castiga. Abraham también esperó muchos años la promesa de su hijo. Y vemos en diferentes escenarios y etapas en su caminar las veces en que Dios le hablaba de ese hijo y le decía, Señor, pero ¿cómo tú me hablas a mí de una nación y eso? Pero ¿y dónde está el nene que me prometiste? Todavía no llega. No vemos a Abraham nunca cuestionando el poder de Dios ni su promesa. Él no entendía unos procesos y abría su corazón con Dios. Y esa manera es tan importante porque cuidamos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, cuidemos nuestro corazón de todos esos pecados internos que se guardan en él. Y Abraham abría su corazón. Y lo vemos cuando un día Dios le dijo, sal de la carpa, Abraham, ven acá. Yo te entiendo. Yo sé que estás cansado de esperar. Pero Abraham no le cuestionaba el poder a Dios para hacerlo. Pero como humano se cansaba. Como su humanidad cometió errores en el cansancio. Porque no comprendía, como dice aquí, el pensamiento de Dios, los caminos de Dios, pero no dudaba del poder de Dios. Y esa es nuestra fragilidad humana. Muchas veces yo no comprendo el moverse de Dios. Hay preguntas aún en mi vida sin respuestas, pero sigo amando a Dios. Hay cosas que no tengo idea de cómo las hará, pero sigo esperando que algún día las hará. Y otras, no sé si las veré, porque lo que me mueve a servirle a Él no es lo que yo espero ver aquí en la tierra, sino lo que espero ver allá en el cielo, a mi Cristo, a mi Salvador. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahí es que Dios nos quiere llevar. Y nos quiere perfeccionar en esa fe si confiamos. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Nada. Pero los planes de Dios siempre son mejores. Como los héroes de la galería de la fe. Dice que muchos alcanzaron muchas cosas por la fe, hicieron muchas, pero no alcanzaron lo que realmente anhelaban. ¿Por qué? Porque eso tiene un tiempo donde todos lo recibiremos. Esta recompensa, Jesucristo. Cristo es nuestra meta. Y hacia Dios nos lleva.
¿Cómo sabré eso? La palabra nos invita a vivir por fe. El justo por su fe vivirá, no por señales. No por sentimientos, no por emociones. Por fe. En el Nuevo Testamento es así. En el Antiguo Testamento vemos cómo se pedían señales. Pero en el Nuevo Testamento ahora nos invita a vivir por fe. Confiando en Dios, en su palabra, manteniendo una relación estrecha con Él. Y en ese caminar, abrir nuestro corazón diariamente y decirle lo que sentimos, lo que pensamos y aún esas cositas que vienen que no nos atrevemos a decirle. No le demos lugar ni las dejemos ahí escondidas, porque ellas tomarán fuerza y nos llevarán a hablar lo que no debemos hablar. Una cosa es decir, ¿cómo sabré eso? Si eso es así, que lo muestre, que me dé una señal. María dijo, ¿y cómo será eso? Porque yo la verdad que yo no entiendo, porque yo no tengo relaciones, yo soy virgen. En una actitud totalmente humana, normal, sana, sin maldad, sin malicia. Y cuando nuestro corazón se ha cuidado de esa manera y vienen situaciones como esta, podemos seguir hablando con Dios sin ofenderlo, sin dudar de su poder. Y no tendremos por qué enfrentar consecuencias, sino por el contrario. Nuestra comunión con Él sigue sin afectarse y Él nos da entendimiento. Y nos toca creer. No les dio todos los detalles, simplemente mira, María, vas a concebir por el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿ella conocería lo que era el Espíritu Santo? Porque la etapa que está aquí el relato, ¿me entiende? Nosotros conocemos más del Espíritu Santo y eso que habla el libro de los Hechos. Cuando el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo, cuando Jesús luego en su ministerio habla de que el Espíritu Santo vendrá y que esperen ese día. Pero en esta etapa que habló el ángel y le habló del Espíritu Santo, vamos a ver si María sabía lo que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir. Y así vas a tener el bebé. Ajá, pues amén. Pues aquí está tu sierva. Alabanza a Jesús. Por algo fue escogida, ¿verdad? Y la palabra de hoy nos invita a que nos examinemos ante esas situaciones que nos trae la vida, que nos sacuden, que muchas veces sacan verdades que hay ocultas en nuestro corazón. Y si esa es la verdad, pues esa es la verdad. Y pedirle al Señor que nos perdone en la condición en que hemos caído de dureza, de amargura, de incredulidad, que nos ayude a sanar el corazón. Y cuando vamos en esa actitud de arrepentimiento, Dios nos perdona y restauramos de alguna manera nuestra relación con Dios. Que fíjese, el servicio a Dios es una cosa, lo hacemos en gratitud y por causa de esa relación en comunión. Y aquí vemos como un desfase en el sacerdote Zacarías. Hacía muchas cosas en el templo, sin embargo, vemos que a la hora de creer salió
lo que había en el corazón. Y no tengo duda de que ese proceso que Dios le permitió, en el que no pudo hablar, tuvo que haber pasado por un quebranto, por mucho dolor, aflicción. Y estoy segura que no quedó igual. Como tú y yo tampoco quedamos igual a través de los tratos de Dios, porque Dios nos ama. Nos ama. Así que reflexionemos. Muchas viene en ocasiones esa batalla de la duda ante lo que tenemos por delante, porque nos levanta todo un proceso interno. Si la manejamos y hablamos con Dios, con un corazón sincero y en humildad, Dios nos purifica, Dios nos limpia y nos ayuda y nos da entendimiento y seguir confiando en que si dijo hasta aquí, pues hasta aquí y seguimos. Porque aquí el punto es el siguiente: la razón por la cual le servimos, la razón por la cual somos cristianos. Y la única razón para que tú seas cristiano es por amor a Cristo. No por las demás cosas que pueda tener el corazón en agenda de anhelos y de deseos. Todo lo demás no tiene espacio a la hora de nosotros responder porque somos cristianos. Y cuando tenemos esa razón clara en nuestro corazón, podemos entonces estar confiados en Dios, mantener esa relación con Dios íntimamente, a pesar de que muchas cosas no las vamos a entender, pero aún así seguimos confiando en Él. Dios te bendiga, confiando siempre que esta palabra añada bendición y, como dice el canal, sea vida para ti, porque la palabra de Dios es pan de vida. Y en la medida que nos limpia, nos purifica, recibimos vida de parte de nuestro Salvador Jesucristo. A trabajar con esas dos preguntas. ¿Cómo sabré esto? ¿Cómo será esto? Eso hará la gran diferencia en medio de tu proceso.